Bueno, informarles que tenemos esta semana, después de una semana muy agitada en el tema del presupuesto. Tenemos en la sesión de mañana 2 efemérides. Primero, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la segunda efeméride va a ser el centenario del aniversario. Es centenario, ¿no? Sí, es el aniversario luctuoso, el centenario del fallecimiento del general Felipe Ángeles. Vamos a tener un dictamen también de la Comisión de Igualdad de Género en materia de violencia digital. Y el jueves vamos a tener la declaratoria de constitucionalidad de revocación de mandato y consulta popular, que ya hay 17 congresos estatales que declararon su constitucionalidad. Mañana también vamos a dictaminar una iniciativa que presentó el diputado presidente de la Comisión de Pesca, el diputado Maximiliano Ruiz Arias, que está muy dedicado a salud y delicado de salud, y vamos a dictaminar su iniciativa. Y el jueves también nos iríamos con la declaratoria de constitucionalidad de revocación de mandato y consulta popular, y con un conjunto de dictámenes que se generaron de consenso por parte de todos los grupos parlamentarios. Como ustedes verán, tenemos una semana tranquila. Nos quedan 6 sesiones de aquí al 12 de diciembre para concluir el periodo legislativo. La siguiente semana recuperaríamos la reforma constitucional al artículo 41 en materia de financiamiento a partidos, para cortar a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos, con la idea de que pueda aplicarse a partir del ejercicio fiscal 2020. También vamos a trabajar para terminar dictaminando la iniciativa de amnistía en este periodo legislativo. Y básicamente son los pendientes que queremos sacar de aquí al 12 de diciembre. Por ahí habrá algunos otros de la Comisión de Gobernación, pero los iremos informando oportunamente. Bueno, nos queda pendiente, claro, el de la ley de instituciones de crédito, el tema que se nos quedó pendiente. Miren, ese no lo vamos a llevar al Pleno hasta que tengamos un acuerdo en la Junta de Coordinación Política de cuál debe ser su tratamiento. No queremos que vaya a haber una disputa otra vez como la que presenciamos. Entonces, hasta que no tengamos un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, no lo vamos a llevar al Pleno. Entonces, vamos a apurarnos para, en estas 6 sesiones, sacar la ley de amnistía y la ley orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria, que será Finagro, la nueva institución financiera para el campo mexicano. Son de los pendientes que queremos sacar en este periodo legislativo. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Yo quería preguntar precisamente los temas pendientes hasta el 12 de diciembre, hasta que termine la sesión, pero ya que los comentó, quisiera preguntarle qué tanto va a afectar en la discusión de estos temas lo que vimos en la aprobación del presupuesto, sobre todo con la postura que asumió el PAN. Pues ellos decidieron tomar algunas acciones respecto de la sede alterna y la dictaminación del presupuesto. Presentaron reservas, ellos solo se presentaron a la comisión, ya no a la sesión del Pleno. Bueno, me imagino, por lo que han anunciado, que ellos tendrán una ruta jurídica respecto del decreto de presupuesto de egresos, pero la vida sigue en la Cámara de Diputados. Yo creo que mañana se van a presentar y se van a retomar los trabajos legislativos. Gracias, diputado.
Quería preguntarle, en primer lugar, hace unos momentos los consejeros del INE han dado un pronunciamiento respecto a pues el recorte presupuestal para el próximo año y básicamente anuncian que harán reajustes en 3 áreas principalmente operativas. El mismo presidente López Obrador el fin de semana decía que, hacía referencia a que, bueno, pues ellos ganaban entre 200, 300 mil pesos. Usted también lo menciona en un par de ocasiones. Básicamente la pregunta es, pues los sueldos de los consejeros del INE pues quedan intactos y ellos estarán haciendo estos reajustes al presupuesto pues en otras áreas y sus sueldos estarán prácticamente sin tocar. Preguntarle también su reflexión respecto a este anuncio que ha hecho el INEGI sobre la recesión económica técnica y básicamente. Respecto del INE, ellos decidieron, una vez que se publicó la ley de remuneraciones de los servidores públicos, ampararse contra esa ley y metieron controversias a la Corte resolvió en favor de ellos, total que ganan por encima de lo que gana el presidente de la República. Entonces, ¿qué hicimos en el decreto de presupuesto? Nuevamente introducimos reglas para que se respete la disposición constitucional de que nadie gane por encima de lo que gana el presidente de la República. En este año van 1,260 juicios de amparo que fueron resueltos en definitiva en este 2019. Fueron dictadas controversias constitucionales que emprendieron principalmente en el INE y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo que buscaban es ganar por encima de lo que gana el presidente de la República y ellos obtuvieron su amparo y ganan más que el presidente. ¿Qué hicimos en el presupuesto? Bueno, volver a insistir. Entonces, de sus salarios que ellos nos habían propuesto en el presupuesto, en su anteproyecto, que el Ejecutivo lo agarra y lo incluye en el proyecto. Por ejemplo, un consejero ganaba 276,000, un consejero del INE ganaba 251,000 pesos y se lo dejamos en 143,000 pesos. Hicimos ese ajuste salarial. ¿Qué puede pasar? Pues a lo mejor siguen la misma ruta que siguieron este año, que van a ir a la Corte a ampararse. Nosotros pensamos que debe respetarse la disposición constitucional de que nadie gane por encima de lo que gana el presidente de la República. ¿Qué vamos a hacer también? A presentar una iniciativa en materia de remuneraciones, una nueva ley, que junto con la reforma constitucional que ya aprobamos, esperamos que blinde esta disposición y que pues estos ventanitas por donde se nos escaparon para ampararse y que la Corte les diera la razón, la cerremos y sí tengamos una estricta aplicación del criterio de austeridad republicana. Entonces, bueno, de ahí la molestia de algunos, ¿verdad? Pero nosotros queremos que haya austeridad republicana para todos. Perdóname, ¿algo más me preguntaste? Lo de la recesión económica técnica que anunció el INEGI hace rato. Bueno, según lo que reporta hoy el INEGI, en una definición estricta no estamos todavía en recesión, necesitamos la cifra anualizada del trimestre, una vez ajustada por estacionalidad. Entonces vamos a esperar. Lo que sí todo indica que vamos hacia una definición de recesión técnica, vamos a una recesión. Y normalmente el cierre de año hay un aumento de la actividad económica. Yo esperaría que diciembre tenga mucha actividad y eso nos ayude a empujar la tendencia que haya en algunos indicadores económicos. Entiendo también que el día de mañana el gobierno federal va a presentar un paquete muy grande
de inversiones en conjunto con la iniciativa privada, que es lo que nos está faltando para detonar el crecimiento. Aquí yo lo empato con el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es una buena noticia para la economía mexicana y para los mercados. ¿Por qué? Porque se reafirma el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal, con no aumentar impuestos, con no aumentar el precio de los energéticos y no endeudar al país. Y se anuncia una inversión social muy importante a partir del ajuste de austeridad que está haciendo el gobierno prácticamente en todos sus rubros. Es decir, estamos pasando del gasto improductivo, del despilfarro, de las frivolidades, se está destinando ahora a inversión en la gente, a gasto social y en los proyectos de infraestructura. Los proyectos de infraestructura del gobierno federal son proyectos de desarrollo regional, como lo es el Tren Maya, como lo es el proyecto transísmico o como lo es el proyecto también de Dos Bocas, que tiene un impacto regional. Además, se mantienen las medidas fiscales de reducir a la mitad el IVA y el impuesto sobre la renta en la franja fronteriza. Entonces, todas esas son medidas que contribuyen a impulsar la actividad económica, que mañana con el anuncio de las inversiones que va a hacer el sector privado, sin duda que van a ir pintando un mejor panorama para el 2020. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Quisiera preguntarle en 3 puntos prácticamente. Primero, ¿en qué radica el desacuerdo para la ley que daba dientes a la unidad de inteligencia financiera? ¿Es por el trámite que ellos dicen se pretendía dar y consideran inconstitucional y todo esto? ¿O es porque dentro de la bancada también hubo como una división en el voto que pues permitió el que hubiera ahí la introducción de un cambio no previsto? ¿En qué consiste el desacuerdo? ¿En el fondo del asunto o en el trámite que se quiere dar con este acuerdo de la mesa directiva? Y por otra parte, respecto a recorte de partidos que nos dice que va hasta la próxima semana, ¿este recorte hubiera evitado el recorte al INE? Porque finalmente pues hubieran sido 2.500 millones de pesos prácticamente de ahorro lo que se estimaba. Al INE pues se le recortan 1.075 me parece millones de pesos, pero ya de los 12.000 millones de pesos que son del INE, pero pues se quedan los otros 5.000 que es a partidos. Entonces pudo haberse evitado esto con el recorte. Y finalmente, si hay flexibilidad para reducir entre 20 y 30% en vez del 50% el recorte a partidos. Habíamos hablado con la diputada Tatiana Cloutier y ella decía, pues nosotros no estamos cerrados a reducir el porcentaje, pero nadie nos da un dictamen en fijo en el que digan sí nos comprometemos al 30%. Bueno, en el tema de ley de instituciones de crédito, el tema no es el fondo, es la forma. ¿Por qué? Porque como se ha venido haciendo siempre, cuando te reservas algo en lo particular y lo separas para una votación y esta votación se pierde, lo que queda es la redacción en términos del dictamen. Pero ahora a la oposición se le ocurrió la grandiosa idea de que no, de que en lugar de que quede lo que está en el dictamen, como se ha hecho siempre toda la vida, que debe quedar un hueco, o sea, que no debe quedar nada. Es la interpretación que se sacaron de la chistera y que quieren que se cumpla. ¿Por qué? Porque yo creo que piensan que van a perder esa votación, porque ya vieron pues, la trampita ahí que hubo en la votación, de apurarla, el no cantar el número de votos, el dejar a diputados sin votar. Entonces, no es el fondo, la discusión es la forma. Entonces, por eso estamos entrampados en eso y hasta que no lo resolvamos. ¿Ya hay riesgo de que se vaya hasta el otro periodo? No, ¿cómo crees? No. Sí, pues sí, tampoco es, o sea, creo que están muy claros los antecedentes, está muy claro el reglamento, pues nada más hay un berrinchito que esperemos que pase pronto. Recorte partidos, no, ya hay dictamen, el dictamen es 50%, nosotros queremos ir por la mitad. No hubiera, mira, seguramente hubiera disminuido el recorte al INE, pero de que hubiera habido un ajuste al INE, sí, de todos modos hubiera habido. Por esto precisamente, porque no se hace en el ánimo de que tiene que haber estabilidad republicana. O sea, los funcionarios del INE piensan que están ellos en lo correcto, en ganar más que el presidente.
Yo entiendo que tienen mucho trabajo, pero también entiendo que el trabajo más difícil y sin duda más alta responsabilidad en el país es el del presidente de la República. Nadie trabaja más que él, eso seguro. Entonces, bueno, pues ellos, es una cuestión ya de ego, que dicen, no, es que tenemos que ganar más que él. Pues no, tienen que respetar la Constitución. Su autonomía no les da para violar la Constitución. Oiga, el presupuesto aprobado, usted dijo que podría aprobar a 2020 el recorte a partidos. ¿Sería más bien a 2021? ¿Cómo? El recorte a partidos no podría aplicar, digamos, para el próximo año porque ya se aprobó el presupuesto. No, sí podría. ¿Por qué no? ¿Sí se puede, de todos Sí, modos? Sí, podría. Pero es una reforma constitucional, hay que recordar que tiene que ir a los estados y demás. Pero si se declara que entra en vigor en el momento de su publicación, en ese momento se hace el ajuste, se da el recortón. ¿Se regresa a tesorería o cómo, o qué movimiento? Dejas de pasa? suministrar, o sea, Okay. no tienes que regresar nada. Se cambia la fórmula y al siguiente mes, pues ya les ¿Y das. ese ahorro se baje. reasigna o...? No se reasigna, dejas de pagarlo. O sea, en lugar de pagarte 100 pesos, te paga 50 el gobierno federal. Ok, entonces se queda en tesorería, digamos, o... Sí, ¿no? Sí, claro, sí. Sobre el mismo tema que usted llama recortón a partidos políticos. Dicen los especialistas que en el fondo se trata de un asunto estrictamente mediático porque a ninguno de los ocho partidos políticos les conviene esta reducción. ¿Cuál es su respuesta? Pues nosotros lo prometimos desde antes de la campaña y lo vamos a cumplir. Mira, va a haber miles de pretextos. No, esos son unos. Luego, en la semana vas a ver más teorías. Y luego, ¿qué te van a decir? No, es que hay que hacer foros. No, es que sí estamos de acuerdo, pero tiene que ser una reforma integral. No, pero hay que hacer parlamento abierto. No, pero tenemos que... Pretextos. Pues va o no va. Siempre han dicho que sí, nunca han dicho cuándo, porque nunca han tenido una votación enfrente. La semana que entra... ¿De Morena? Pues, ¿cómo? De que a lo que me refiero es que dicen los especialistas que en el fondo ninguna de las 8 fuerzas quiere que se la recorte. Nosotros sí queremos, presentamos iniciativas, tenemos un dictamen y lo vamos a llevar a votación y ahí va a estar el sentido del voto de los diputados de Morena. Hola, buenas tardes. Preguntarte, Mario, sobre qué va a pasar con las sesiones que no se realizaron durante esta, pues, aunque ustedes digan que no hay parálisis, sí hubo, estuvieron detenidos muchos de los dictámenes, de las iniciativas que había pendientes. ¿Se va a reponer o se retomarían hasta el periodo que va de febrero a mayo ahora, verdad? El próximo año ya va hasta mayo. Todavía no lo aprueba el Senado, eso. No, bueno, todavía sigue siendo hasta abril. Iría hasta el periodo No, de febrero. vamos a hacer un diagnóstico de cómo se quedaron las comisiones, principalmente serían las más afectadas. Y nosotros vamos a sacar bloques de dictámenes. Por ejemplo, mañana vamos a sacar un bloque de dictámenes de puntos de acuerdo para recuperar tiempo y el jueves vamos a un bloque de dictámenes de iniciativas que están pendientes. Y bueno, una pregunta que le hicieron hoy al presidente López en torno a esta petición que hacen los Levarón para que se declare narcoterrorismo, lo que está sucediendo en nuestro país. Parece que hay más voces que apoyarían esta situación, empezando por Tamaulipas, que ya el gobernador dijo que estas son acciones terroristas utilizadas por el narco. ¿Qué van a hacer? ¿Pensarán tipificarlo así o qué van a esperar que siga sucediendo en nuestro país para que se pudiera poner un alto a esta situación que cada día es más caótica y más cruel? Gracias. Bueno, ahí tiene que haber un análisis muy cuidadoso porque tiene consecuencias hacia el interior, pero también al exterior. Ahí el tema de que se declaró como terrorismo podría darle como más facultades a los Estados Unidos en relación a la protección de ciudadanos americanos en nuestro territorio. Entonces hay que hacer un análisis integral de cuáles serían las consecuencias de eso. Pero aun cuando Estados Unidos dijera que sí es terrorismo, pues no podría invadir la soberanía nacional, ¿no? Hasta que, en caso de que se le pudiera pedir apoyo, mientras no puede, aunque diga que sí es terrorismo, no pueden... Sí, pero si en México sí es considerado como terrorismo, entonces sí habría la justificación. Por eso te digo que hay que ser muy cuidadosos con eso. ¿Qué tal, diputado? Preguntarle si nos podría dar más detalles sobre esta nueva versión de la ley de remuneraciones que van a presentar. Nos decía algo el diputado Pablo Gómez hace unos días, pero
si nos podría dar un poco más claro el panorama de cómo viene, exactamente qué es lo que se movería y para poder ajustar los sueldos. Y en el caso de la relación con el PAN, no sé si ahorita participó algún integrante, esa sería pues a preguntarle si participó algo ahorita en la Jucopo y qué le dijeron, porque pues básicamente lo acusaron de que usted se estaba burlando de ellos en la sesión previa a la sesión pasada. Y usted se acordará, usted estuvo presente en donde en una reunión el PT, Óscar González, el diputado, le decía que ni por ley iban a devolver un peso de las prórrogas. El PT, mi pregunta es si dentro de la coalición hay consenso para apoyar el recorte al financiamiento a partidos políticos. Gracias. Bueno, respecto a remuneraciones, la iniciativa del diputado Pablo Gómez se publicará mañana en Gaceta, hoy mismo, hoy o mañana en la Gaceta Parlamentaria. Está hecha básicamente para cubrir los señalamientos que hizo la Corte y que han permitido el amparo ya les decía yo, de más de 1.260 servidores públicos. ¿Qué te dice la Corte? Que tiene que haber parámetros, tiene que haber referencias para fijar salarios. Entonces, por ahí va la iniciativa del diputado Pablo Gómez. Respecto al PAN, bueno, hoy no vinieron a la Junta de Coordinación Política, por ahí el coordinador, ustedes saben que tuvo un asunto personal, el fallecimiento de su hermano, y avisaron los otros vicecoordinadores que no podían venir por razones personales. Pero bueno, mañana seguramente se van a... No tuvo nada que ver lo de la confrontación. ¿Cuál confrontación? Bueno, de alguna manera la burla que ellos señalan que usted les hizo. No. Pues coincidencias. O sea, no hay que quiera. No amarres navajas, hombre. Mañana. No, preguntas. Mañana no, yo espero que no. Mañana yo creo que regresarán a sesionar. Y me hiciste una tercera. Sí, el tema de si dentro de la coalición. Del consenso. Bueno, hemos estado hablando con los partidos, es una reforma constitucional y ahí pues cada partido tendrá que salir a decir si va o no va con esta. Sí, ellos están de acuerdo con una disminución, no del 50%, pero ahí estamos tratando de construir un acuerdo. Hay otra variable también que puede moverse, que es el porcentaje que es fijo y el porcentaje que es variable a partir del resultado de la elección. Eso también puede detonar el acuerdo. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Muy de la mano con lo que comentaba ahorita al final sobre el financiamiento a partidos políticos, ¿hasta dónde está dispuesto el grupo parlamentario de Morena a negociar? Se hablaba de bajar precisamente esta reducción a 30%, 25%, o incluso esta última variable que mencionaba de subvenciones fijas y proporcionales. Eso por una parte, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar en esta negociación Morena? Y si en su caso llevarían el tema al Pleno, sea cual fuera el resultado y que quede pues desechada la propuesta en un momento dado. Y por otra parte, sobre el tema de la recesión técnica que declaró el INEGI. En este sentido, ¿qué más puede hacer el Poder Legislativo para contribuir a superar esta situación? Sobre todo, por ejemplo, cuando el Ejecutivo ha acumulado subejercicios en este último año, y bueno, pues finalmente ahí tendría el Congreso de la Unión por lo menos que supervisar este gasto. Gracias. A ver, primero, bueno, la idea es reducir 50%. O sea, si por ejemplo, si un 10% genera consenso, pues a nosotros no nos sirve, porque la gente pues no va a estar satisfecha con eso. Tiene que haber una reducción significativa en el costo de la política, en el financiamiento de los partidos. Que no se nos olvide que falta el financiamiento local, que son otros 5,000 millones de pesos aproximadamente. Que no se nos olvide que está todo el tema de prerrogativas a través de tiempos de radio y televisión, que vale aproximadamente otros 5,000 millones de pesos. O sea, estás hablando que los partidos tienen alrededor de 15,000 millones de pesos. Y nosotros estamos planteando reducir la bolsa de reducir a la mitad una de esas 3 bolsas. Por eso pensamos que es perfectamente factible si lo ponemos en perspectiva.
Entonces nosotros vamos por el 50%. Ahora, hay que ver la evaluación del gobierno federal respecto de las estadísticas que hoy dio el INEGI y cuál es su consideración para ver nosotros desde el legislativo qué podríamos ayudar. Yo creo que si se confirma que técnicamente estamos en recesión, valdría la pena hacer la revisión de algunas leyes, por ejemplo, ley de ingresos, que pudiera ser un obstáculo para la inversión. Habría que cambiarles la perspectiva. Y otras que tienen que ver con la ley de gasto, si hay, digamos, candados para el ejercicio, habría que ayudar a que se facilitara el gasto principalmente en inversión, así como lo hicimos en flexibilizar las reglas del FAIS para que los municipios puedan gastar más fácilmente los recursos de infraestructura social municipal. Habría que, o sea, si se llega a confirmar, a partir de la evaluación del gobierno, podríamos revisar algunas leyes para poder contribuir a que estimular la economía. ¿Qué tal, diputado? En ese mismo sentido, preguntarle, hay pocas probabilidades ya de que el TEMEC sea aprobado en este año, al menos así lo están manifestando ya algunos legisladores norteamericanos y el propio gobierno federal. Esto va a tener un impacto negativo en la economía que, si no quiere aceptar usted que está en recesión técnica, por lo menos está estancada, no ha crecido, no a los niveles que podría esperarse para el crecimiento de la economía. Ya el diputado Pablo Gómez en el fin de semana, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar se pronunciaba con medidas contracíclicas. Esto que está usted mencionando de modificación de leyes, de la ley de ingresos, ¿es en ese sentido de impulsar medidas contracíclicas del gobierno federal? ¿Qué tanto podría pegar esta situación de la no aprobación del TEMEC en la economía nacional? Y otro asunto que también ya mencionó usted acerca de esto de la petición de los LeBaron para que se consideren terroristas a los grupos criminales. ¿Será otra presión de Estados Unidos? México ya le cedió todo lo que ha pedido Donald Trump, le dio la Guardia Nacional para contener migrantes, le dio las reformas en materia laboral. Ahora Donald Trump pondrá al terrorismo como un tope más a la aprobación del TEMEC. En su apreciación y en las conversaciones que ha sostenido con legisladores norteamericanos, ¿se vislumbra algo así? No, yo no he percibido que haya una presión del gobierno americano en ese sentido sobre terrorismo. No, sí, pero no es algo que esté planteando el gobierno norteamericano, es algo que está planteando la comunidad de los LeBaron. Entonces, no ni siquiera sabemos la reacción del gobierno americano. Lo que se había manifestado por parte, con lo menos, de algunos congresistas americanos es una mayor disposición a revisar todo el tráfico de armas ilegal de Estados Unidos hacia nuestro país. Y del tratado, bueno, nos quedan en términos reales 2 semanas, ¿no? Las primeras 2 semanas de diciembre, que es cuando sesiona el Congreso americano. Ya en enero, cuando regresen, van a estar ya prácticamente en el arranque de sus primarias. Se antoja difícil la aprobación del tratado en esas condiciones, pero no perdemos la esperanza. Hay algunos congresistas americanos estarán mañana aquí en el país, entonces nosotros vamos a seguir impulsando eso. Hay buenas noticias en el presupuesto de egresos, se garantiza el fondo para los estados de 730 millones de pesos para que se instrumente la reforma laboral. Es decir, nosotros como país hemos cumplido, se aprobó el tratado en diciembre por parte del Senado y tenemos toda la disposición junto con el gobierno de la República de que la reforma laboral sea una realidad, algo que a ellos les preocupaba. Y bueno, ¿de qué podemos hacer? Se me ocurre una medida habría que revisar el marco jurídico, pero una de las medidas propuestas en ley de ingresos que nos propuso el gobierno y que ya si se declara una recesión técnica no tendría mucho sentido, es esta límite a la deducción
de intereses, que se ponía un límite de 30%, porque eso desestimula la inversión. Entonces, en un contexto donde te falta inversión privada, pues no tendría mucho sentido tener esta medida recaudatoria cuando va a tener como efecto secundario desestimular la inversión. Por ejemplo, son de los detalles que habría que revisar ya en una nueva, en un nuevo contexto donde efectivamente se confirmará la recesión técnica. Nada más una precisión. ¿Esta reforma a la ley de ingresos se daría en enero, en febrero? ¿Esta modificación ya tendría que ser con una ley de ingresos activa y en vigencia? Puede ser en estas 6 sesiones, puede ser en enero. No hay tiempo ahí. Bertita. Muchas gracias, buenas tardes. Hablaba ayer el diputado Ramírez Cuellar de precisamente un programa contracíclico y mayor inversión en infraestructura para evitar por un lado. Por el otro, decía que la acción de la Cámara de Diputados no debe de quedarse solamente en aprobar el presupuesto, sino en darle seguimiento, en ver las reasignaciones y que se aplique tal como fue. No sé cómo usted sienta. Por otro lado, perdón, Morena, otra vez ya se suspendió la convocatoria y que supuestamente en la convocatoria que emitió Berta Luján era el 26 de enero el Congreso, pero pues está en veremos. ¿No nos podría regalar algo sobre la situación? Gracias. Bueno, una responsabilidad de la Cámara es darle seguimiento a la aplicación del presupuesto. Creo que es un presupuesto responsable, con un énfasis muy importante en la inversión en la gente, en la inversión en los programas del bienestar. Se respeta la columna vertebral, los ejes estratégicos por parte del gobierno de la República. Entonces, es un presupuesto para darle continuidad al proyecto de la transformación, y creo que es un proyecto adecuado al momento económico que está viviendo nuestro país. En caso de que el gobierno haga una evaluación, de que tomar medidas extraordinarias, por supuesto que los vamos a acompañar, e incluso pues haríamos el análisis de algunas leyes en que podríamos ayudar como Cámara de Diputados, porque nosotros ya hicimos nuestro trabajo de aprobar el paquete económico con pues mucha cercanía a lo que nos pidió el gobierno. Y segundo, en el tema de Morena, bueno, lamento que se hayan roto los acuerdos que ya se tenían para reconducir el proceso de renovación de la dirigencia. Yo creo que ya es tiempo que se ponga fin a la disputa, a los jaloneos, a los pleitos. Es tiempo de unidad, de que nos unamos todos, que seamos muy conscientes de lo que tiene Morena enfrente, que es la continuidad del proyecto de la transformación. Entonces, ningún interés personal vale la pena. Ningún interés personal puede estar por encima del proyecto de la transformación. Prometimos ser un partido diferente. Prometimos renovar la vida pública del país. Entonces, en estos momentos difíciles es cuando se tiene que actuar apegado a los principios y a los valores. Entonces, yo hago un llamado a toda la dirigencia de Morena a que se conduzca con principios, con valores, que dejen de lado cualquier interés personal y se privilegie el proyecto de la transformación. No hay nada más importante y es nuestra responsabilidad histórica como militantes. Entonces, que ya se acaben los pleitos. Por algo nos dijo el presidente de la República una recomendación: resuelvan el asunto de la dirigencia por encuestas y se van a ahorrar muchos problemas. No se quiso escuchar al presidente, ahí está el lío ahora en el que está Morena. Es muy fácil esto, hay que hacerle caso al presidente de la República y vamos a salir adelante. Entonces, que haya conciencia, que haya responsabilidad,
que haya madurez política. Morena está en su mejor momento. Morena tiene que seguir creciendo. La oposición está moralmente derrotada. Es nada más una cuestión de organización interna y vámonos para adelante a seguir ganando espacios, a reforzar el apoyo al proyecto de la transformación, a prepararnos para volver a ganar la mayoría en el 2021. Ojalá, yo hago un llamado fraterno a mis compañeros, compañeras de los órganos directivos, a que miremos hacia adelante, que no nos miremos el ombligo, miremos hacia adelante, con la perspectiva del momento histórico que estamos viviendo y que apoyemos al presidente de la República. Y la regla es bien fácil, hay que escucharlos. Miren, a nosotros cómo nos ha ido aquí en la Cámara, nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque hemos escuchado al presidente de la República, lo hemos acompañado y tenemos una legislatura histórica. Decía ayer el presidente de la República en su gira que ya tenemos prácticamente una nueva constitución, como en las 3 transformaciones anteriores, en la independencia, en la reforma, en la revolución, se lograba una nueva constitución, la del 24, la del 57 y la del 17. Las reformas que hemos hecho, él dice, equivalen a una nueva constitución. Entonces, nosotros somos los constituyentes de la 4ª transformación. Imagínense si nosotros hubiéramos decidido otra ruta, de que mi agenda es más importante que la del presidente, o como ahora en el tema del presupuesto, que algunos diputados se hubieran ido ahí con, no, es que yo tengo que lograr financiamiento para esto, y quitarle recursos a los programas del presidente. Pues nos hubiéramos equivocado, se hubiera diluido la transformación, se hubiera diluido el presupuesto. Entonces, escuchar al presidente a nosotros nos ha dado grandes resultados. Lo mismo tiene que hacer el partido para salir adelante y para que se convierta en el motor que asegure la continuidad del proyecto de la transformación y que ésta nos dure muchos años. En ese sentido, yo tengo dudas y quisiera que me las aclarara. ¿Mario Delgado todavía está firme para participar en busca de la dirigencia? Si quiere, contésteme otra, y la otra es económica respecto a lo del INEGI. Como lo he dicho siempre, si hay un proceso democrático, incluyente, transparente, sin excluir a nadie, y donde se escucha al presidente, donde le demos a la gente el poder de decidir quién va a ser su dirigencia a través de las encuestas, claro que voy a participar. En cualquier otro escenario donde pues haya falta de prácticas democráticas, donde haya jaloneos, manipulación, simulación, yo no voy a eso. Decía usted, dice, si el límite a la deducción de intereses desincentiva la inversión, ya no tendría mucho sentido tener esta medida. Sí. Perdón. Y lo dicen que si se confirma por parte del gobierno la recesión técnica, estarían dispuestos a revisar esta medida, sí, la ley de ingresos. Sí, sí. Esa medida está en la ley de ingresos. Ok, esta medida está en la ley. Así es. La ley de ingresos, el presupuesto. No quiere decir que se equivocaron entonces por hacer caso al presidente. El presupuesto no. No, lo que estoy planteando es, si se confirma una recesión técnica y el gobierno quisiera emprender algún plan para incentivar la economía, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. Algunas leyes podrían modificarse. Se me ocurre esa medida de la ley de ingresos, donde tiene una perspectiva recaudatoria y de fiscalización, el limitar la deducción de intereses a un 30%. Si estás en un ambiente de recesión, te conviene sacrificar esa medida recaudatoria para estimular la inversión. Es lo que estamos planteando. ¿ISR? No, ISR no. Sí, ISR no. ¿Pero confían en los estudios que hace el INEGI, por ejemplo, que habla de una recesión técnica? ¿Ustedes confían? Sí, pues es el INEGI, es la fuente oficial de datos sobre nuestra economía.
Es un ejemplo de una ley de la ley de ingresos. Pero también decía presupuesto, ¿no? No. O sea, es que decían, donde el gasto esté atorado, lo hizo hace un... No, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que pudiera ayudar a agilizar el ejercicio del gasto. Tengo una duda respecto al financiamiento de los partidos. Por ejemplo, hay varios que solicitaron el registro de como nuevo partido. ¿Ellos con qué porcentaje empezarían? Pues no les tienen nada que recortar. ¿Cuál sería el porcentaje que estarían proponiendo para que tuvieran esa vida, bueno, la actividad política? Acuérdate que hay una bolsa que se determina para los nuevos y se reparten todos los nuevos. No me acuerdo cuánto es, 5%, algo así. Ahí bien. Pero no se cambies. ¿Y Morena cuándo devolverá el dinero? ¿Cuál dinero? Las prerrogativas que dijo que iba a devolver el 50%. Pues yo soy diputado federal. No, pero o sea, ¿no les inquieta esa parte? Sí, ojalá lo devuelvan. Ese recorte, pero... Por eso nosotros vamos a modificar la Constitución, para que ya no llegue ese dinero, para que sea un ahorro. ¿La diligencia dónde está? Pues se lo hemos pedido 1000 veces, por favor regresen el 50%. Gracias.